¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 25 de enero, semana tercera del tiempo ordinario, y hoy la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos. Primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. O bien podríamos hacer Hechos 9, del 1 al 22. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te darán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos un día muy importante. Para Dios no hay nada imposible, y Él puede sacar de grandes males grandes bienes. Este hombre, Saulo de Tarso, tiene en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3 narraciones de su conversión. Una está en Hechos 9, del 1 al 22, otra está en Hechos capítulo 22, que es el que hemos leído, y otra está en el capítulo 26. Pero ¿de dónde sale Pablo? Pablo sale, por decirlo así, del grupo de los enemigos de la iglesia. Así que nosotros no temamos cuando a veces encontremos adversidad y gente ensañada con la iglesia. Si Dios convirtió a Saulo, y lo convirtió en San Pablo, convirtió a un enemigo acérrimo y lo convirtió en un apóstol ardiente, amantísimo de Jesús, de él mismo, ¿qué no puede hacer Dios ahora? Entonces, no tengamos miedo ante aquellos que se profesan enemigos de la iglesia, que van a destruir la iglesia, que van a acabar con la iglesia, que van a acabar con la doctrina. Fíjense que Pablo llevaba cartas para poner presos a hombres y mujeres, arrestarlos, hacerle daño. Él quería acabar con esto. Como hoy también mucha gente quiere acabar con la iglesia católica, acabar con todo lo que sea cristianismo, y no pudieron. Él no pudo y no van a poder, porque es que la iglesia no es humana, la iglesia es divina. Y ahora en estos tiempos, como lo he venido diciendo, tan convulsos en los que vivimos, hoy la iglesia necesita también de la intervención divina para que también el mundo se dé cuenta de que incluso en medio de los errores humanos que existen en la iglesia, Dios sigue actuando. Así es Él. Le hemos costado muy caro a Jesucristo, le hemos costado su sangre. Por lo tanto, Él no va a permitir que su iglesia perezca. Él no va a permitir que su iglesia muera. Hay muchas voces hoy que se levantan profetizando el fin de la iglesia católica, pero esas voces pues no conocen el poder de Dios, no conocen la intención de Dios, no conocen la palabra de Dios ni las promesas de Dios. La iglesia durará en el mundo hasta que Cristo vuelva. ¿Que puede que sea más pequeña? Pues sí, puede que sea más pequeña, pero lo importante es que la iglesia permanezca aquí como un signo en el mundo de la intervención de Dios en la historia, como un signo de la salvación que Dios quiere darle al ser humano. Abrió el cielo para nosotros y seguirá abierto, y la iglesia seguirá predicando la conversión, seguirá predicando el evangelio, seguirá predicando la fraternidad, seguirá predicando la vuelta al Dios único, vivo y verdadero. Seguirá predicando cuál es el camino, el amor a la Virgen, el amor a nosotros como hermanos. Seguirá predicando la unidad entre los cristianos. Estamos precisamente en el fin de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Dios no quiere que hayan muchas iglesias por allí, quiere que haya una sola iglesia cristiana. Y es un buen momento para recordar, precisamente por el relato de la conversión de Pablo, que Pablo perseguía a la comunidad cristiana, a los cristianos. Para él, Cristo era un personaje fallecido, era un muerto, de los cuales, de quien los discípulos decían que estaba vivo. Pero para Pablo
el problema no era Cristo, el problema eran los cristianos. Cuando se le aparece Jesús, camino de Damasco, se le aparece envuelto en un enorme resplandor. Y este es el momento cumbre en el cual Jesucristo se identifica con su comunidad. Y es interesante, y a mí siempre me emociona ver y escuchar esto cuando Saulo le pregunta, pues, que ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Y él me contestó, dice Pablo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me imagino cómo quedó Pablo cuando se dio cuenta de que Jesús, el difunto del que hablaban tanto los cristianos, no era un difunto, era una persona viva y que estaba identificada con su iglesia. Él no estaba persiguiendo solo a la comunidad era Jesús. Él estaba en la comunidad. Entonces yo me consigo tantas veces con gente incluso muy cercana a mí, que dice, yo estoy muy bien con Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. Yo estoy muy bien con Dios, pero no quiero ir a misa. Yo estoy muy bien con Dios, pero no he vuelto a la iglesia ni pienso volver. Hermano, hermana, no te engañes. La palabra es clara. No puedes estar bien con Dios y huir de la iglesia que Él fundó y que le costó tan caro. No puedes estar bien con Dios cuando Dios mismo es el que nos dice que tenemos que reunirnos, congregarnos, escuchar su palabra y no cada quien en su casa, en las redes sociales, como lamentablemente muchos se han quedado después de la pandemia. No, esto es pereza. Hablemos de las cosas por su nombre. Esto es pereza y comodidad. Dios nos quiere involucrados en los procesos de comunidad de su iglesia. Ser cristiano no es fácil. Y si tú crees que simplemente por el hecho de no querer involucrarte vas a poder seguir estando bien con Dios, te estás engañando a ti mismo y a ti misma. Estás pasando por encima de las escrituras, las estás ignorando y estás dejando de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No es fácil vivir en comunidad, no es fácil vivir en iglesia, no es fácil incorporarte a comunidades que a veces no son tan santas ni tan buenas. Y a veces los pastores, me incluyo, pues puede que no seamos tan dulces, tan amenos, o tan simpáticos, o prediquemos tan bien como para que todo el mundo nos ame y nos quiera. Nosotros también a veces pues somos duramente criticados, a veces con razón, a veces sin razón, pero lo somos. Mas sin embargo, ese es el camino que Jesucristo quiso que nosotros recorriéramos. ¿Por qué me persigues? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a Jesucristo al perseguir a la comunidad. Y si hoy celebramos su fiesta, es para que recordemos que Dios puede sacar a un gran predicador, a un gran amigo de la evangelización, a un gran defensor de la doctrina, de un enemigo acérrimo. Nunca nos desesperemos cuando veamos que las cosas se vuelven demasiado oscuras o complicadas, porque Dios siempre tiene una salida magistral para este tipo de situaciones. Dios todo lo puede. Para Él nada es imposible. Y para muestra, la fiesta de hoy. Sigamos pidiendo por la unidad de los cristianos. Sigamos pidiendo por la iglesia. Necesita mucho de nuestra oración. Sigamos pidiendo por el Papa. Sigamos pidiendo por nuestras comunidades. Necesitamos unos cuantos Pablos de Tarso, unos cuantos San Pablos que sigan defendiendo la iglesia de los enemigos que ahora la acosan y la persiguen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.